Bienvenidos a un nuevo programa de Café de CGTN. Mi nombre es Pablo Copar y estamos desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a hablar con Mercedes Andrés, doctora en educación. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Pablo. Un placer estar acá. Mercedes, vamos a hablar de China, ¿no? Y quiero que me cuentes, ¿qué es China para vos? Bueno, China representa una parte bastante importante de mi vida porque vivimos con mi marido los últimos 7 años y medio, así que fue un momento bastante particular de nuestra vida porque aprendimos mucho, crecimos un montón también y China significa aprendizaje en realidad. Entendimos muchas cosas de la cultura, admiramos también mucho la cultura china. Entonces fue un momento muy importante de mi vida. Además estudié mi doctorado en China, con lo cual fue un momento de introspección académica que disfruté mucho durante los 3 años. ¿Cómo comenzó tu relación con China? Cuando estaba en Argentina, antes de ir a China, fuimos en 2015, hice algunas cosas académicas vinculadas a China, más que nada durante mi maestría, que hice una maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales, y ahí estudié un poco China, pero no tenía mucha idea. En 2014, mi marido se fue de vacaciones a China, 2, 3 meses, y volvió y me dijo, nos tenemos que ir a vivir a China como sea. Entonces ahí empezamos a averiguar y a qué podíamos hacer, si nos íbamos a trabajar, si nos íbamos a estudiar o qué podíamos hacer. Y en 2015 nos fuimos con una beca del gobierno chino a yo hacer mi doctorado durante 3 años a la provincia de Zhejiang, a la ciudad de Xinhua. Y hoy ya con tantos años recorridos, viviendo en China, ¿qué es lo que te sigue sorprendiendo? Todo, básicamente todo, es las ciudades, cómo progresan, el tamaño de las ciudades, las obras de infraestructura. Por ejemplo, la primera ciudad donde nosotros vivimos 3 años es una ciudad que para China es considerada chica y sin embargo tiene muchísimas obras de infraestructura, tiene unos parques increíbles, tiene mucho contacto con la naturaleza también, tenía montañitas, se podía ir al río y todavía me sigue sorprendiendo la capacidad que tiene de organización China, de progreso, de desarrollo. Pensar que son un montón de personas y es una vida muy ordenada, es muy fácil moverse, viajar de un lugar a otro, es muy seguro también, con lo cual podemos estar en cualquier parte de China a cualquier hora de la noche y no nos va a pasar nada. Así que en ese sentido, y bueno, y la gente obviamente también es increíble. La gente es muy buena, no sé si es con nosotros que somos extranjeros o en general son gente muy buena, que siempre está predispuesta y lista para ayudarte cuando te ven un poco perdido. Siempre ese asombro de los chinos, de cuando ven un extranjero, de acercarse a pedirse sacar fotos o tratar de conversar con nosotros. ¿Cuántos años estuvieron en China, me dijiste? 7 años y medio. ¿Y viviste siempre en el mismo lugar o viviste en diferentes lugares? No, vivimos en 3 ciudades distintas, que además son 3 ciudades que se puede ver un poco también la escala, ¿no? Vivimos primero en Xinhua, en la provincia de Zhejiang, después vivimos en Suzhou, en la provincia de Jiangsu, y después en Pekín. ¿Qué diferencia encontrás entre todas esas? Muchas. ¿Muchas? Sí. Hice mi doctorado ahí, en la Universidad Normal de Zhejiang. Estuvimos 3 años, para mí fue como el momento más lindo de todos, porque para mí era un sueño estudiar y solamente estudiar. Así que las universidades, bueno, los campus son una ciudad, una mini ciudad dentro de las ciudades en China, así que dentro de la universidad teníamos una biblioteca increíble, aulas que se podía obviamente estudiar y quedarse. Durante un tiempo vivía dentro de la universidad también, restaurantes, todo lo que se te ocurre, fotocopiadoras, peluquería, fruterías. Una todo. Mini ciudad dentro de un campus. Todo. Sí. Así que durante esos 3 años, para mí,
que me iba de Argentina un poco con el trajín de estudiar y trabajar todo al mismo tiempo, para mí era un sueño poder estar ahí, solamente dedicarme al estudio. Así que durante esos 3 años que vivimos en Xinhua fue básicamente una vida universitaria. Y después, en 2018, ya cuando me gradué, tenía que volver a Argentina y bueno, decidimos quedarnos en China unos 2 años más para trabajar, porque queríamos tener la experiencia de trabajar en China, más que nada como profe. Así que nos fuimos a trabajar a Suzhou, a la provincia de Jiangsu, a la Universidad Normal de Jiangsu, como profe de español. Y ahí también tuve una experiencia hermosa, vivimos adentro del campus. Lo que más me gustó quizás fue la relación con los alumnos. Estábamos mucho tiempo con los alumnos, claro, ahí. Y después, en 2020, mi marido empezó a trabajar en la agencia de noticias Xinhua en Pekín y nos fuimos, yo me fui para Pekín y ahí ya nos quedamos y empecé a trabajar en la Universidad de Negocios y Economía Internacional en Pekín. Así que muy, muy lindas experiencias y muy distintas las 3 experiencias. ¿Cuáles eran las diferencias en el día a día, ¿no? En la vida cotidiana? Y bueno, cuando vivíamos como universitario, obviamente hacemos todo lo que hacen los universitarios. Nos levantábamos temprano, íbamos a clase, después nos juntábamos entre todos los amigos que nos habíamos hecho, que éramos muchos. Almorzábamos juntos y después por la tarde generalmente cada uno estudiaba y hacía sus cosas y después por la noche nos volvíamos a juntar y cenábamos o hacíamos algo, pero por lo general estábamos bastante tiempo juntos con todos los amigos, digamos. Cuando ya pasamos a ser profesores, no. Ahí ya teníamos como una responsabilidad y una seriedad. Entonces, ahí estábamos como un poco más solos. Ahí me dediqué mucho más al trabajo de investigación porque tenía más tiempo también para hacerlo. Y además, Xinhua y Suzhou tampoco son ciudades enormes. Y ya después en Beijing, sí, es una ciudad súper cosmopolita. Hay muchas cosas para hacer. A mí particularmente Beijing me parece increíble. Entonces, por lo general, nos despertábamos y nos gustaba hacer cosas que hacemos acá en Argentina también, tomar café, comer alguna factura o alguna media luna por ahí. Y todo tiene que ver también con la escala de la universidad. Yo vivía lejos de la universidad, con lo cual viajaba para ir a dar clases. Hay una cuestión que tiene que ver con lo turístico que tiene Beijing. ¿Cuál es tu lugar preferido dentro del marco turístico? Bueno, todo me gusta de Beijing. A mí me gusta mucho la historia de China, principalmente la historia moderna, a partir de la República Popular. Bueno, a partir de principios del siglo. Entonces estudio mucho porque me interesa, me gusta mucho la política, entonces también estudio mucho sobre política. Entonces me gusta estudiar un lugar e ir a visitarlo. Y Beijing tiene eso, claro, que uno puede estar caminando por las calles del imperio y por ir a los museos o visitar quizá algún sitio histórico, bueno, también la muralla, quizá más anterior en el tiempo. Pero lo que más disfruté de Beijing definitivamente fueron todos los sitios históricos, incluso caminar por los hutongs. Los hutongs son las casitas del centro histórico, que son todas casitas bajas, que la gente vivía antiguamente como se llaman Zhiheyuan, que son como manzanas en donde hay casas alrededor y comparten un patio. Y había un baño por manzana. Claro. Entonces había como una vida en comunidad compartida y todas esas casas siguen existiendo. Si bien no comparten un patio, siguen viviendo de esa manera. Y son casas bajitas en pleno centro de Pekín y me encanta ir a andar en bicicleta por ahí. ¿Qué similitudes le encontrás a Beijing o algunas ciudades de China con donde estamos hoy, ¿no? Con Buenos Aires? Beijing un poco da para todo. Si uno quiere hacer una vida un poco más occidental, obviamente la puede hacer. Entonces, si nosotros a veces nos daba un poco de extrañitis, que teníamos ganas de disfrutar de algo más argentino. Obviamente hay restaurantes argentinos también en Beijing, si uno quiere ir a probar y a recordar un poco los sabores de
de nuestra patria, pero básicamente se puede hacer en el sentido de una vida similar. Si queremos lo podemos hacer, claro. Pero a mí me gustaba un poco más también lo otro. Por ejemplo, en Pekín hay unos parques impresionantes para ir a caminar, a correr, a hacer lo que uno quiera. Así que también nos gustaba hacer un poco cosas particulares de Pekín, ¿no? ¿Y en lo cotidiano la comida china te gusta? Me encanta, sí. Me gusta mucho la comida en general, pero sí. La comida china me gusta mucho. Bueno, el picante me gusta, pero no tanto. Y de los 3 lugares donde estuvimos, la comida que más me gusta es la de la provincia de Zhejiang. Me declaro fanática de la comida de Zhejiang. ¿Cómo es? Y tiene como muchas verduras, tiene algunas cosas particulares. Por ejemplo, Mei Gan Sai, comen mucho, por ejemplo, cerdo con Mei Gan Sai, que es como si fuese una hoja, como un té medio morado. Que es muy rico, o si no comen, por ejemplo, hongos de árbol de té, o bueno, eso es particular de Hangzhou y de Shaoxing, que queda al lado de Hangzhou. Y después, obviamente, en Beijing puedes conseguir comida de todas partes de China y probar comida de todas partes del mundo también, así que... ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere ir a China o que tiene que ir a China? Bueno, básicamente, primero para mí hay que ocuparse del pack introductorio a China, que es aprender a manejarse con los medios de pago chinos, tratar de abrir una cuenta en WeChat o en Alipay para poder manejarse. Y después, básicamente, que aprendan antes de ir, que estudien para que todo lo que puedan ver y percibir y sentir lo puedan entender de mejor manera. No es lo mismo ir a China sin saber nada, no digo del idioma chino, sino de la historia o de la cultura, que sabiendo, ¿no? Uno se sorprende mucho más cuando ya tiene una idea de por qué hacen lo que hacen o las cosas que pasan en China. ¿Y la relación con los chinos cómo fue? Excelente, la verdad, muy buena relación. Quizá con los que más me vinculé fueron con jóvenes, claro. Que son los más buenos de todos, pero sí, me relacioné estando en la universidad con alumnos de la universidad chinos, que son mis amigos hasta hoy en día. Mi más amiga es una profe que me daba clases de chino, sí. La he visto después cuando ya las dos nos graduamos en el mismo momento, y la he visto por otras ciudades, y ahora hace poco se casó, así que ya estábamos en Argentina, así que no podemos ir al casamiento, pero sí. Tenemos un amigo chino también que se casó y nos invitó al casamiento, y después, siendo profe en las universidades con los alumnos, claro. Es una relación como de respeto y admiración total, y es muy lindo sentir que te escuchan, que te admiran, que te piden consejos. Muchas veces pasa eso, te vienen a pedir o a preguntar algo, ¿qué te parece? O incluso tengo alumnas que todavía me siguen escribiendo para preguntarme cosas de, profesora, ¿qué le parece tal cosa? ¿Qué te preguntan? Claro. O preguntas personales, o se quieren ir a estudiar a algún lado, me preguntan qué pueden estudiar, o si les puedo escribir una carta de recomendación, o muchas quieren venir a Argentina, entonces me escriben para que los ayude, o bueno, muchos alumnos escribieron tesis sobre Argentina, entonces también me contactan amigos de mis alumnos, preguntándome sobre algún tema puntual de Argentina. ¿Qué crees que le llama la atención a la sociedad de China de Argentina? Bueno, muchas cosas. En términos académicos, por ejemplo, lo que yo vi desde los alumnos de la universidad, la centralidad de América Latina y de Argentina en particular es creciente. Claro. Cada vez hay más estudios más centros de estudios sobre América Latina y sobre China, más alumnos estudian español y cada vez se va especializando también más el estudio no solo de la lengua,
sino de temas específicos sobre América Latina, por ejemplo, economía de América Latina o política o literatura. El interés creciente sobre América Latina y sobre Argentina es algo que es evidente. Puntualmente sobre Argentina hay muchos paisajes que les interesan. Por ejemplo, me han dicho en el subte, una vez un señor me preguntó ¿de dónde sos? Le dije soy argentina y me dijo que él quería ir a comer un asado a La Pampa, a Las Pampas. Como lo saben, no sabemos todavía, pero sí, existe como esta idea de que Las Pampas son una porción de tierra con pasto y se come asado. También hay conocimientos sobre Mendoza, sobre las bodegas, sobre la Patagonia, obviamente, sobre los lagos y los centros de esquí, y Ushuaia también es un destino que a los chinos les gusta mucho. Estudiaste en Buenos Aires, pero también estudiaste en China. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes que encontrás a nivel académico, en cómo se estudia, en cómo se vive una carrera universitaria? Básicamente la profesionalización, me parece, en China es lo más interesante. Por ejemplo, estudiar en China, uno sabe que está dentro de la universidad, al vivir adentro del campus y al tener acceso a todos los recursos de la universidad, también te puedes dedicar 100% a estudiar. Que básicamente es lo que hacemos todos los que estamos ahí adentro. Bueno, hay muchos que les gusta salir un poco más o quizá dedicarse más a hacer deportes o hacer otras cosas. Pero todos los campus, por ejemplo, también tienen estadios, tienen canchas de fútbol, de tenis, de todo lo que se nos ocurra para estar todo el día ahí adentro, que es algo que en Argentina no existe. Yo particularmente hice mi carrera universitaria en Argentina y mi maestría en Argentina trabajando al mismo tiempo, con lo cual eran corridas, era mucho cansancio, encontrar lugar para estudiar, siempre estudiaba de noche. Yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, pero vivía en Banfield, entonces trabajaba todo el día, salía de trabajar, iba a cursar. En estos años que vos viviste en China, ¿cómo fue evolucionando la vida cotidiana, los hábitos de consumo? ¿Cómo cambió? Y desde el momento que llegué a China hasta ahora, mucho. Si bien yo llegué y existían todas las mismas herramientas de pago con billetera virtual y todo existía, ahora está mucho más extendido. Entonces, cuando yo llegué se podía todavía pagar con billetes, con plata, y ahora es prácticamente imposible, no vas a encontrar a nadie que te acepte un billete, entonces por lo general todos usamos el teléfono para hacer absolutamente todo. Cuando llegué también, por ejemplo, no existían las bicicletas compartidas y ahora están extendidas por todas las ciudades y es algo muy fácil para nosotros también movernos. Yo también llegué a una ciudad que es muy pequeña comparada a Shanghai o a Beijing o a Guangzhou. Con lo cual mi vida era más simple también viviendo dentro de la universidad y después mis últimos meses en Beijing también todo se complejiza, ¿no? Todas las distancias son mucho más amplias, las posibilidades también son mucho mayores. En Beijing uno puede ir al museo, puede ir a un hotel 5 estrellas, a la pileta, puede hacer cualquier cosa estando en Beijing. Puede ir a la montaña, se puede ir a la muralla, se puede ir a esquiar en invierno, hay un centro de esquí muy cerca del centro de Beijing. Entonces son todas actividades que Beijing te ofrece también para hacer que no lo tienen quizá las otras ciudades más pequeñas. ¿Cómo es ser una académica en China? También es muy lindo en el sentido del reconocimiento. Hay muchas actividades siempre. Generalmente el mundo que estudiamos América Latina, yo estudio América Latina y China, cooperación entre ambos. Y nos conocemos todos, hay como buena camaradería entre todos los colegas, no solo latinoamericanos, sino también los académicos chinos. Entonces generalmente se organizan congresos en distintas ciudades, viajamos todos, compartimos 2 días, 3 días. Y después también siempre está la posibilidad de formar parte de un proyecto, por ejemplo, nacional o provincial.
muchos colegas chinos, para poder ascender en su carrera profesional, tienen que pedir proyectos nacionales al gobierno sobre temas específicos. Entonces, esos colegas chinos, cuando estudian América Latina, siempre que piden un proyecto nos incluyen a nosotros en parte de ese trabajo académico. Entonces empezamos a armar equipos de investigación con los colegas chinos, nos piden que hagamos como reportes para que ellos puedan incluir en sus proyectos. Así que en ese sentido es como bastante positivo, en el sentido de que hay mucho trabajo, hay muchas cosas para hacer y uno se puede dedicar exclusivamente a la academia con tranquilidad. Como investigadora, ¿en qué punto crees que está la relación entre Argentina y China de cooperación? Creo que avanzamos mucho en los últimos años principalmente. Yo particularmente estudio cooperación educativa y cultural y creo que todavía hay un montón para aprender y para seguir intensificando ese vínculo en particular. Yo creo que las relaciones económicas, obviamente todos sabemos que son buenas, las relaciones comerciales, las relaciones financieras también, pero me parece que en el ámbito de la cultura y de la educación todavía falta y hay un montón por aprender, no solamente nosotros de China, sino China de Argentina y de América Latina en general. Porque es como una llave, ¿no?, que te permite a vos también comprender qué es lo que piensa el otro. Los chinos siempre dicen, cuando se refieren a cooperar con países del sur global como el nuestro, usan la frase comunidad de destino compartido para la humanidad. Y esa frase justamente representa esto, tratar de encontrar en qué aspectos podemos cooperar y tratar de avanzar en ese sentido. Y también con su visión de cooperación para el desarrollo, cooperación entre países del sur global, para nosotros es muy positivo en el sentido de que podemos tratar de ayudar a que nuestro país desarrolle ciertas áreas, que si bien hay un montón de cooperación, por ejemplo en ciencia y tecnología o en innovación tecnológica, todavía falta un montón. Creo que Argentina en ese sentido también tiene mucho para aportar y China tiene muchas herramientas también para ayudarnos con ese proceso de desarrollo. Culturalmente, ¿qué le puede enseñar China a Argentina y qué le puede enseñar Argentina a China? Bueno, creo que culturalmente es algo que los chinos destacan siempre, ¿no? Sus 5.000 años de historia, su proceso histórico y a mí lo que me vuela la cabeza y lo que me parece increíble de China es el progreso que tuvieron en las últimas décadas, que fue tan rápido y tan intenso. Creo que eso es algo que todos deberíamos aprender, como las vías para el desarrollo. Puntualmente yo, con lo que estudio en educación, estoy tratando de estudiar de qué forma las universidades chinas aportaron para esas propuestas a partir de una tecnocracia por parte de los funcionarios públicos con proyectos para el desarrollo en el largo plazo. Entonces, a mí me interesa ver cómo la importancia de la educación superior y de las universidades en pensar un proyecto de país y un proyecto de desarrollo en el largo plazo. Y creo que esa es como sería nuestra principal aprendizaje de China. Y en términos culturales, porque obviamente China es lo que es hoy justamente por sus características, sus peculiaridades culturales, ¿no? No podemos escindir a la historia de China y a la cultura china y a China hoy del confucianismo y de los procesos históricos que China vivió durante la época de las dinastías. Creo que son procesos bisagra que son muy interesantes de analizar y cómo se fue adaptando la cultura a esos procesos históricos es sumamente importante. ¿Dónde nos unimos? Creo que lo que compartimos y lo que nos une es este sentimiento de ser un país del sur, ¿no? Pensar en el desarrollo como una necesidad, pensar que tanto Argentina como China tienen mucho para dar en el sistema internacional, por ejemplo, o mucho para decir, y muchas veces
somos países que al pertenecer al sur, el norte un poco nos impone el ritmo de lo que hay que hacer o cómo hay que hacer las cosas. Entonces creo que esta idea de desarrollo, de futuro compartido, me parece que es algo interesante. También la idea o estrategia china de ganar-ganar, como establecer relaciones en donde los dos podamos obtener algo bueno y no tenga que ser, porque nosotros somos un país del sur, perder o ceder o tener que entregar algo a cambio. Entonces China plantea el vínculo con los países como el nuestro desde una estrategia un poco más positiva, en el sentido de que podemos desarrollarnos, podemos ganar, podemos ponernos de acuerdo y podemos seguir adelante. ¿Cómo le explicás a alguien que nunca fue a China o nunca escuchó nada sobre China, en qué momento o en qué punto de la historia está parado hoy China? Bueno, a mí me costó entenderlo también. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a estudiar y en 2015 fuimos y en 2017 volví a Argentina, unas vacaciones, y había un congreso acá en Argentina y yo fui al congreso y presenté un trabajo sobre China y había todo un panel sobre China. Y ahí una de las principales mesas en donde se hablaba sobre política internacional, se hablaba todo el tiempo de China. Y ahí fue cuando reaccioné y dije, ok, China, el lugar donde vivo es esto. Y ahí un poco dimensioné el tamaño y la importancia estratégica de China a nivel mundial. Es muy difícil entender China desde Argentina. Me parece que es fundamental para alguien que estudia China haber vivido en China un tiempo, porque uno empieza a percibir otras cosas, porque creo que el quehacer diario, la cultura, la gente, imprimen como en las decisiones cierta característica que quizá los que vivimos en China los podemos entender de otra manera, o quizá leemos o estudiamos algo que hizo China en términos históricos y las cosas nos cierran de otra manera. Entonces creo que para entender la situación de China hoy en día hay que ir, hay que vivirlo, hay que estar ahí, hay que verlo. Creo que entra por los ojos primero, lo vemos, el progreso, el desarrollo, la infraestructura, es impresionante. ¿Cómo te imaginas a futuro las relaciones entre ambos países? Yo creo que van a mejorar, sin dudas. Estamos en eso, en un proceso de mejorar las cuestiones culturales, el vínculo cultural e histórico también con China. Y sin dudas que esto tiene que ir, está creciendo, en los últimos años creció muchísimo también la cantidad de argentinos que se fueron a estudiar a China, y por lo general esos argentinos que van a estudiar a China se quedan muchos años, ya no es más un periodo de un año, 6 meses, que van a estudiar el idioma y vuelven. Y lo mismo pasa con los chinos en Argentina, muchos estudiantes, cada vez más. Una vez leí un trabajo de un compañero mío de la universidad en Beijing que había hecho encuestas a los alumnos chinos universitarios sobre la imagen, los estereotipos de la imagen de Argentina en China. Y una cosa que se destacaba ahí era precisamente que todos aquellos chinos que habían entrado en contacto con algún argentino tienen una imagen mucho más positiva de Argentina y tenían muchas más ganas de conocer Argentina que todos aquellos que nunca habían visto más que a Messi y a Maradona, ¿no? Entonces existe como un interés de China y creo que nosotros somos embajadores de Argentina. Cada vez que un argentino se hace amigo de un chino, está activando ese interés por conocer un poco más de Argentina. Y sin dudas, cada vez saben más, bueno, quizá por el fútbol, saben mucho, bueno, de Messi, del Mate, de otros jugadores de fútbol también, pero bueno, se sabe mucho de Argentina en general, a pesar de ser un país tan lejano en espacio. Se reconoce mucho Argentina y más dentro de América Latina. Gracias, Mercedes, por compartir esta historia. Esto fue Café de CGTN. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Mi nombre es Pablo Copari, desde Buenos Aires, Argentina. Nos vemos.